La mañana nacía fría, con el sol tímido entrando a través de las cortinas de terciopelo que adornaban la sala. Valentina Herrera, con un uniforme sencillo, estaba en el centro de la mansión de Javier Vargas, un inmenso palacio de mármol y cristal, que antes podría haber sido su casa. Sus dedos estaban desgastados pero ágiles mientras pasaba el trapo húmedo sobre el piso pulido, reflejando los candelabros de cristal y los muebles de lujo. Cada paso que daba resonaba, rompiendo el silencio de una casa que parecía ser la única compañía en aquella vida vacía que ahora llamaba suya. El aroma del café fresco ya no la acompañaba en los desayunos extravagantes de su antigua casa. Ya no estaban las sonrisas de su madre ni los abrazos de su padre, que se fueron tal como la fortuna que tenían. Valentina no se había acostumbrado, nunca se acostumbraría a esa nueva vida. La mansión de Javier Vargas, aunque un símbolo de riqueza y poder, era para ella solo un recordatorio constante de lo que había perdido. Se movía con la precisión de quien había sido alguien importante, pero ahora estaba perdida, al margen de todo, de todos y de sí misma. En los días en que se permitía recordar el pasado, una ola de nostalgia y dolor invadía su pecho. Las grandes fiestas que solía organizar, los bailes de gala en los que bailaba con los hombres más influyentes de la ciudad, las mesas cubiertas con las porcelanas más finas y, sobre todo, el respeto. ¿Cómo podía dejar todo eso atrás? ¿Cómo su vida, marcada por el lujo y el prestigio, se desplomó tan rápidamente? La quiebra de la empresa de su padre fue la última estocada en el ataúd de su vida tal como la conocía, y con la pérdida, el dolor de las despedidas. Sus padres, sin fuerzas para soportar el peso de la quiebra, desaparecieron de su vida como fantasmas. Valentina se quedó sola, con las deudas y la vergüenza. Ahora, aquí estaba ella, dentro de la mansión de Javier Vargas, ya no como una mujer de poder, sino como una sirvienta. Javier, el hombre que la había contratado, apenas la miraba. La trataba como una sombra, ignorando su presencia, como si fuera parte de la decoración de su inmensa casa, un simple objeto sin valor. Su mirada arrogante y distante siempre la hacía sentirse inferior, pero Valentina no lo demostraba. Nunca. La vida de sirvienta era dura, pero Valentina se negaba a rendirse ante su dignidad. Ocultaba su verdadera identidad de todos allí, incluso de Javier. Él no sabía que un día ella había sido parte de la alta sociedad, que su nombre podría haber sido sinónimo de prestigio. Valentina sabía que su pasado podría ser la clave para su ascenso nuevamente, pero por ahora lo guardaría como una carta oculta, que no podría ser revelada aún. Con un movimiento ágil, pasó el trapo por otra parte del piso, los sonidos de sus pasos amortiguados por la alfombra suave. La mansión de Javier, a pesar de toda su grandiosidad, estaba impregnada de una sensación de frialdad, como si el propio aire fuera pesado, sofocante. Había algo desconcertante en la manera en que Javier la trataba. Cada mirada suya, cada palabra seca, parecía intentar despojarla aún más de su humanidad. Pero Valentina no se dejaba abatir. No aún. Se mantenía firme, sus ojos fijos en el trabajo, su mente funcionando en una frecuencia totalmente diferente. Sabía que para sobrevivir tendría que mantenerse invisible, pero había algo dentro de ella que se negaba a ser borrado. Sabía lo que era capaz, sabía que la mujer que un día conquistó todo aún vivía dentro de ella. Pero por ahora tenía que tragarse la humillación, sonreír y hacer el trabajo que le pedían. Nunca se permitía mostrar debilidad. Nunca. En el fondo, sabía que la vida, de alguna forma, la estaba preparando para algo más grande. Sentía que el destino, por más cruel que hubiera sido, aún le guardaba una oportunidad, un momento para reiniciar. Un momento en el que tendría que levantarse, pero esta vez con fuerza y sin depender del apoyo de los demás. La mansión de Javier, ese ambiente pesado y deshumano, podría ser el escenario de su ascenso, o al menos la oportunidad de dar un paso hacia su recuperación. Pero por ahora se concentraba en lo que podía controlar. Cada movimiento,
cada respiración. Intentaba mantener su mente alejada de los pensamientos de derrota, forzándose a mantenerse concentrada. Ya no se trataba de riquezas o títulos, era una cuestión de dignidad, de mantenerse firme, de no ser consumida por la vergüenza. Mientras limpiaba el inmenso salón, Valentina se dio cuenta de algo importante. Había perdido todo, pero no su capacidad de luchar. Aún tenía su mente afilada y su fuerza interior. Tal vez, solo tal vez, podría usar eso para retomar su vida, sin depender de nadie. Pero lo que no sabía era que, en breve, Javier Vargas le daría una oportunidad inesperada, y no podría dejarla pasar. Mientras el día se arrastraba, la casa de Javier Vargas seguía con sus propios ritmos y rutinas, ajena a lo que estaba por suceder. Valentina sabía que las cosas no serían fáciles, pero tal vez habría una oportunidad para cambiar su destino. Lo primero que tendría que hacer era mantener la calma. Lo segundo sería esperar el momento adecuado para actuar. La mansión estaba llena de lujo y ostentación, pero para Valentina, todo eso no era más que un escenario vacío, sin significado, hasta que algo, en algún momento, comenzaría a brillar nuevamente. Y ella estaba lista para aprovechar esa oportunidad. No importaba lo que costara, ya no sería más una sombra en la vida de nadie. Quería volver a ser quien era, y nadie la detendría. Valentina estaba acostumbrada a la rutina silenciosa y sin glamour de la mansión de Javier Vargas. Cada día, el mismo ritmo monótono. Sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Pero ese día, algo era diferente. La mañana, fría y sin gracia, traía consigo una sensación extraña en el aire. Algo estaba por suceder. El sonido de unos pasos acercándose la hizo levantar la mirada. Javier Vargas, con su postura arrogante y sus ojos fríos, se detuvo en la puerta de la sala donde Valentina trabajaba, como siempre, de manera eficiente. La observó por un momento de arriba a abajo, como si fuera un objeto en una subasta, una propiedad cuya utilidad aún no había decidido. «Valentina», dijo él, su voz monótona e indiferente, «quiero que vengas a mi fiesta de gala mañana, como invitada». Valentina se congeló por un instante. Sus dedos, que sostenían el trapo húmedo, se quedaron inmóviles, pero no dejó que su sorpresa se reflejara. No era una fiesta cualquiera, lo sabía. Era una oportunidad, no para agradar a Javier, que la veía como una simple sirvienta, sino para mostrarse al mundo para sí misma. Ya no era la mujer que lo había perdido todo, que se veía como la sombra de lo que alguna vez fue. Ella era Valentina Herrera, y esa fiesta sería su oportunidad de recuperar lo que aún quedaba de su dignidad. Lo miró, tratando de entender sus intenciones. Javier sonreía de manera cínica, como si quisiera divertirse con la idea de verla sentirse incómoda entre la alta sociedad. Él creía que la humillaría, que Valentina, perdida y desubicada, se encogerá ante la grandeza de la fiesta, ante el lujo que ahora poseía. Para él, ella era una exheredera caída, una mujer sin lugar entre los grandes, que solo había quedado como una sombra de su antigua vida, una escena de desprecio y desesperación. Estaba equivocado. «Claro, señor Vargas», respondió Valentina, con una voz suave pero firme. «Aceptar mi invitación. Estaré allí». Javier sonrió satisfecho, claramente creyendo que había logrado lo que quería. Giró sobre sus talones y salió de la sala sin decir más. Valentina permaneció allí por unos segundos, en silencio, procesando las palabras de Javier. Él pensaba que estaba a punto de verla humillada, pero en realidad acababa de darle a Valentina la oportunidad de resurgir. La fiesta, para ella, no sería una humillación. Sería el primer paso hacia su recuperación. Mientras el silencio de la mansión envolvía nuevamente a Valentina, una sensación de determinación se apoderó de ella. Sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil, pero estaba lista para mostrar su verdadera fuerza. El resto del día estuvo lleno de recuerdos del pasado, pero Valentina no se entregó a la nostalgia. En lugar de eso, usó esas memorias como combustible. Recordó las largas cenas de gala, las conversaciones sofisticadas con los hombres más influyentes,
las miradas admiradas mientras caminaba con gracia y confianza. La Valentina de antes estaba allí, escondida, pero viva. Solo necesitaba un poco más de tiempo, un empujón más para regresar a su lugar legítimo. Al final de la tarde, Valentina se dirigió al pequeño taller de la costurera Beatriz, una amiga leal de su familia. Beatriz había sido una constante en su vida antes de la caída, siempre a su lado, siempre lista para vestir a Valentina con las mejores prendas. Ahora, Beatriz era su aliada silenciosa, alguien en quien podía confiar. Cuando Valentina entró en el taller, Beatriz la observó atentamente. Sin palabras, la costurera notó el cambio en Valentina. La mirada que antes era triste y vacía, ahora estaba determinada. Había una chispa de algo más grande en sus ojos. «Beatriz», comenzó Valentina con la misma firmeza que había adoptado en las últimas horas. «Necesito un vestido. No es cualquier vestido. Es algo que me haga recordar quién soy realmente». Beatriz sonrió con comprensión, sin hacer preguntas, e inmediatamente comenzó a seleccionar las telas. La conocía lo suficiente como para entender lo que quería. El vestido no sería solo una prenda de ropa, sería una armadura, un símbolo de la mujer fuerte que ella estaba comenzando a ser nuevamente. Un vestido que representaría no la quiebra ni la vergüenza, sino la recuperación y el renacimiento. Mientras Beatriz cosía, Valentina se permitió pensar en lo que estaba por venir. La fiesta sería un campo de batalla psicológico. Sabía que Javier la subestimaba, creyendo que se sentiría incómoda en un ambiente tan lujoso, rodeada de aquellos que alguna vez fueron sus iguales. Pero ya no le importaba la opinión de ellos. Su enfoque estaba en una sola cosa: recuperar su poder, su identidad. Esa noche, mientras Beatriz hacía los últimos puntos del vestido, Valentina se quedó frente al espejo observando su reflejo. Ya no era la mujer con uniforme sencillo, limpiando la mansión de Javier. Ella era Valentina Herrera, y ese vestido, con su tela lujosa y su elegancia atemporal, era la clave para lo que vendría a continuación. Se giró hacia Beatriz y dijo con una sonrisa discreta: «Mañana le mostraré al mundo quién soy realmente». La costurera, con los ojos llenos de orgullo, no dijo nada, pero su mirada lo transmitía todo. Valentina estaba lista para hacer la diferencia, para dar el primer paso hacia lo que sabía que era su destino. La fiesta de Javier Vargas sería el escenario de su transformación, y ella estaba decidida a retomar el control de su vida. Mientras caminaba de regreso a la mansión, el silencio de la noche parecía no importarle. Valentina sabía lo que se avecinaba. Estaba a punto de regresar al mundo de la alta sociedad, pero esta vez con una mentalidad renovada. Ya no sería más subestimada. Iba a conquistar el respeto que alguna vez tuvo. Y Javier Vargas, sin saberlo, acababa de abrir la puerta a su recuperación. El día de la fiesta se acercaba, y Valentina estaba lista para mostrar a todos, especialmente a Javier, que ella no era solo una exheredera caída. Ella era una mujer fuerte, determinada y capaz de todo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Valentina llegó a la mansión de Javier Vargas. El salón estaba iluminado por docenas de candelabros de cristal. Las conversaciones fluían en voz baja, y el suave sonido de la música clásica llenaba el ambiente lujoso. La alta sociedad se reunía como si nada hubiera cambiado, como si el mundo girara alrededor de sus vidas perfectas e impecables. Pero entonces la puerta se abrió y todo pareció detenerse por un instante. Valentina entró, con una postura impecable, la mirada firme y confiada. El vestido verde esmeralda de seda caía suavemente sobre su figura, la costura perfecta de Beatriz haciendo justicia a su elegancia y fuerza. La tela parecía reflejar no solo la luz del salón, sino también su verdadera esencia. Ya no era más la exheredera caída, ya no era más la mujer subestimada que pasaba los días limpiando los pasillos de la mansión de Javier. Ella era Valentina Herrera, una mujer de poder, belleza y sobre todo de dignidad. Tan pronto como entró, todas las miradas se volvieron hacia ella. Hubo un silencio momentáneo, una especie de choque colectivo. Los invitados, que muchas veces estaban absortos en sus propias conversaciones,
Ahora observaban a la mujer que entraba en el salón como si hubiera aparecido de la nada, como si estuviera desafiando el orden natural de las cosas. Pero para Valentina, eso ya no era más un juego de sorpresas. Era la oportunidad que había estado esperando. Y entonces, entre la multitud, vio los rostros familiares. Antiguos amigos de su familia, que antes se inclinaban ante su presencia, ahora la miraban sorprendidos y al mismo tiempo curiosos. Algunos vacilaron, otros comenzaron a murmurar. Y en medio de todo esto estaba Javier Vargas, el hombre que la había subestimado, que la había tratado con desdén, que pensaba que ella no era más que una ex rica decadente. Javier, con su traje perfectamente ajustado, estaba conversando con un grupo de empresarios cuando vio a Valentina entrar. Su sonrisa cínica desapareció. La miró fijamente, la boca apretándose en una sonrisa forzada. La transformación de Valentina era innegable. La mujer que él pensaba que estaba perdida, humillada y sin lugar en el mundo, ahora estaba frente a él con toda su imponencia. Se apartó rápidamente del grupo y caminó hacia ella, con una sonrisa que no podía esconder el desconcierto. Valentina, que aún era observada por otros invitados, no vaciló. Levantó la cabeza, mantuvo la confianza y se preparó para la interacción que sabía que sería crucial para establecer su lugar allí. «Valentina», dijo Javier, tratando de disimular la sorpresa, «no pensé que te vería aquí, en este ambiente». Hizo una pausa, el tono de su voz cargado de sarcasmo. «Pensé que preferirías mantenerte alejada de todo esto, después de todo lo que pasó con tu familia». Valentina lo miró, sin mostrar ninguna emoción, pero con un brillo en los ojos que parecía reflejar el poder que comenzaba a recuperar. Sonrió de manera enigmática y respondió calmadamente: «Yo también pensé que no tendría lugar aquí, Javier. Pero a veces la vida tiene formas de sorprendernos, ¿verdad?». No se apresuró a responder, dejando que el silencio se alargara por un momento, mientras la incomodidad de Javier se volvía cada vez más evidente. Podía sentir el peso de las palabras que él trataba de lanzarle, pero estaba decidida a no dejarse afectar. Para él, aún era la mujer sin importancia, alguien a quien podía tratar con desdén y desprecio. Pero para ella, él no era más que una pieza en el juego que ella estaba a punto de ganar. Javier intentó continuar la conversación, intentando hacer una leve risa para aliviar la tensión, pero Valentina tomó el control de la situación. «Entiendo que para ti debe ser difícil ver a alguien como yo aquí, después de todo lo que pasó, pero no debes subestimar lo que las personas son capaces de hacer cuando se levantan, Javier», dijo con firmeza, sus palabras llenas de una confianza que él jamás imaginó. Javier intentó cambiar de tema, pero el tono de su voz ahora traicionaba su incomodidad. Intentaba mantener el control, pero Valentina estaba completamente al mando de la conversación. Hablaba con tal ligereza que parecía fácil, pero cada palabra cargaba con fuerza y sabiduría adquiridas en su viaje. Ella había vuelto al juego, y ya no era la mujer que él conocía. Ella tenía algo que él no entendía, algo que él había subestimado, la capacidad de reinventarse. La tensión en el aire era palpable, las miradas de los invitados se alternaban entre los dos, y Valentina se dio cuenta de que toda la atención estaba puesta en ella. Javier no sabía cómo reaccionar. Estaba perdido. En algún momento, el poder que él creía tener sobre la situación se disipó, y la mujer que pensaba que era débil ahora lo desafiaba con una postura que jamás imaginó. Al darse cuenta de la situación, forzó una sonrisa nerviosa, intentando recuperar la compostura. Bueno, creo que no te intimidé, ¿verdad?», dijo, intentando aún mantener algo de control sobre la conversación. Pero Valentina ya sabía que el juego había cambiado. Ella no estaba allí para intimidarse. Estaba allí para demostrarle a todos que, a pesar de la caída, aún tenía todo lo necesario para levantarse. Y Javier, sin saberlo, acababa de convertirse en víctima de su propio error. «Ya no soy la Valentina de antes, Javier. El tiempo, el dolor y la pérdida pueden quebrarnos, pero también pueden enseñarnos a levantarnos de una manera que nadie puede prever. Y tú, por más que lo intentes, no puedes subestimarme ahora.
no más. Esas palabras resonaron en el aire como una sentencia. Javier, sin palabras, vio que la mujer frente a él ya no era la ex rica que él solía ignorar. Ella era una mujer de poder, una mujer que, ahora, estaba en control de la situación. Él, que la había tratado como nada más que una sombra, ahora se veía pequeño ante ella. Valentina, con una sonrisa discreta y una calma inquebrantable, se apartó de Javier, dejándolo allí, atónito. Ella había cumplido su parte. Ya no necesitaba probarle nada a él ni a nadie. Había retomado el control, y todos en la sala de gala lo sabían. Mientras las miradas seguían fijas en ella, Valentina sintió un profundo alivio. No era el final de su viaje, sino el comienzo de algo nuevo. Ella había vuelto, y ya no sería más subestimada. Javier Vargas, sin saberlo, acababa de abrir la puerta al renacimiento de Valentina Herrera. Los días después de la fiesta de gala se arrastraron lentamente para Valentina, pero para Javier Vargas, el cambio que presenció fue una tormenta silenciosa. Sabía que algo había sucedido esa noche. Esa mujer que él veía como una exheredera decadente, alguien que debería haberse retraído ante el lujo y la ostentación de la alta sociedad, había surgido de las sombras, más fuerte de lo que él jamás imaginó. Su orgullo herido comenzaba a crecer en su mente como una bestia indomable, y sabía que tenía que corregir el error que había cometido. Después de todo, Valentina ya no era una sirvienta sumisa. Ella estaba tomando lo que era suyo por derecho, y él, Javier Vargas, no podría dejar que eso sucediera sin intentar al menos revertir la situación. Fue en la oficina de su mansión, después de unos días de reflexión y de intentos frustrados, de convencerse a sí mismo de que ella no tenía tanto valor, cuando decidió actuar. La idea era simple. Le ofrecería a Valentina una posición en su empresa, una forma de reconocimiento por su transformación. Aún pensaba que ella estaría agradecida por la oferta, que se sentiría honrada por ser aceptada en su mundo, como siempre lo imaginó. Si Valentina fuera inteligente, pensaba él, aceptaría la invitación y con ello lograría poner las piezas en su lugar. Podría ser incluso una aliada valiosa, admitía, pero aún así, un peldaño por debajo de él. Cuando Valentina entró en la oficina de Javier, él la observó con una sonrisa cínica. Ella estaba impecable, como siempre, pero sentía que algo estaba cambiando entre ellos. El poder, que antes estaba tan claramente en sus manos, ahora estaba dividido. Y no le gustaba eso. Valentina, comenzó Javier tratando de sonar amigable, pero el tono aún cargaba una dosis de arrogancia. No esperaba menos de ti. Tu desempeño en la fiesta fue impresionante. Demostraste inteligencia, sofisticación y, sobre todo, una habilidad estratégica rara de ver. Quiero que trabajes conmigo. Mi empresa está en una fase de expansión y creo que podrías ser una pieza clave en este proceso. Será un buen puesto y, claro, tendrás todo lo que necesitas para levantarte definitivamente. Sonrió como si fuera un favor para ella. Valentina permaneció en silencio unos segundos, analizando las palabras de Javier, sintiendo el peso de la oferta que él pensaba que era una especie de recompensa por su comportamiento. No mostró entusiasmo. No era sorpresa que él intentara verla como alguien que necesitaría su ayuda para retomar su lugar en el mundo corporativo. Pero ella ya no era más la mujer que se sometería a sus condiciones. «No necesito tu ayuda, Javier», dijo Valentina, su voz calmada pero firme. «¿Crees que someterme a un puesto en tu empresa es lo que busco? Porque si crees que eso es lo que voy a aceptar para validar mi valor, estás muy equivocado». Javier frunció el ceño, sorprendido por la firmeza en su voz. Intentaba disimular la confusión, pero la verdad estaba ahí, frente a él. Valentina estaba en un punto que él no entendía. Ella estaba más fuerte de lo que él podía imaginar. «Puede que te sientas en control ahora», respondió él tratando de recuperar su postura. «Pero una oportunidad como esta no es algo que debas rechazar. Es una oportunidad para volver a la cima». Valentina lo miró, y en sus ojos había una chispa de algo mucho más grande que la simple oportunidad de estar al lado de un hombre poderoso. Era autosuficiencia, determinación.
Ella ya no necesitaba a Javier. Él había sido solo una marca en su camino, y ella no estaba dispuesta a regresar al juego de poder de él. «Javier», comenzó ella con una calma que desarmaba, «no entiendes todavía, ¿verdad? Ya no soy una pieza en tu tablero. Yo soy la jugadora. No necesito tu aprobación para seguir adelante. Ya estoy recibiendo propuestas de otros empresarios, y pronto tomaré las riendas de mi vida nuevamente. No busco un cargo en tu empresa. Busco mi independencia». El desconcierto de Javier se hizo visible. Se recostó en la silla, tratando de esconder la frustración. Nunca imaginó que Valentina tuviera esta fuerza. La mujer que él veía como una fallida, alguien a quien podía manipular para trabajar para él, ahora lo estaba rechazando, de manera absoluta y clara. No sabía cómo reaccionar ante eso. Sus palabras habían perdido el poder que antes tenían. «Estás cometiendo un error, Valentina. Te ofrecí lo mejor. Tal vez no te des cuenta, pero podrías tener todo lo que perdiste, todo lo que quieres recuperar», dijo Javier, intentando mantener la calma. Valentina lo observó por un momento. El juego de poder estaba ahí, evidente, pero ella ya había superado eso. Ya no se trataba de lo que Javier podía o no ofrecer, se trataba de ella misma. Se trataba de recuperar lo que había perdido, pero, esta vez, sola, sin depender de nadie. «Tal vez tengas razón, Javier», dijo Valentina, su voz suave, pero llena de un poder indiscutible. «Podría aceptar tu oferta, pero ya no acepto ser subestimada. Mi valor no depende de ti ni de nadie más. Ahora yo creo mi propia historia». Dio un paso atrás, dejando claro que la conversación había terminado. Javier, aún atónito, no podía esconder el hecho de que su intento de control había fallado. Él había subestimado a Valentina, y ahora era demasiado tarde para revertir eso. «Buena suerte, Javier», dijo Valentina, con una sonrisa discreta pero llena de significado. Se giró y caminó hacia la puerta, dejando atrás a un Javier desconcertado, con la sensación de haber perdido algo que ni siquiera sabía que deseaba. Al salir de la oficina, Valentina sintió una ola de alivio. No era solo el rechazo a la oferta de Javier, sino el hecho de que ya no necesitaba a nadie para determinar su destino. Ella estaba en control ahora. Lo que viniera no dependía de su aceptación. Era ella quien elegiría el camino a seguir. La decisión de Valentina marcaba un punto de inflexión. Ella no volvería al pasado. Estaba más fuerte que nunca, decidida a seguir su camino, sin depender de las manos de nadie. Sabía que el mundo que tenía por delante estaba lleno de posibilidades y no dejaría que nadie dictara su destino. Valentina sentía la brisa fresca de la mañana entrar por la ventana de su oficina. El escenario que observaba era totalmente diferente a todo lo que había experimentado en los últimos años. El sonido de la ciudad afuera, llena de vida y movimiento, contrastaba con la atmósfera silenciosa y opresiva de su antigua vida. Ahora, ella estaba nuevamente en la cima, pero de una manera que nunca imaginó, de una manera que nadie podría prever. Ella, que alguna vez fue dueña de un imperio, ahora se veía a sí misma como una consultora exitosa, respetada en el mundo de los negocios. Sus habilidades, su visión estratégica y, sobre todo, su capacidad de resurgir de las cenizas la habían colocado en una posición privilegiada. El teléfono en su mesa sonó. Valentina contestó con una sonrisa discreta, de quien sabe lo que ha hecho y lo que aún está por venir. «Señora Herrera, tenemos una propuesta para usted. Una gran empresa del sector financiero está interesada en su experiencia. Quieren que sea consultora senior para reestructurar sus proyectos de expansión». Valentina sintió una leve sonrisa asomarse en la esquina de sus labios. Era más que una propuesta. Era una reafirmación de que, después de todo el dolor, ella se había reencontrado, no solo para sí misma, sino para el mundo. Su ascensión había sido meteórica, y ahora, más que nunca, ella estaba en control de su vida, sin necesitar la validación de nadie. En los meses que siguieron, Valentina se convirtió en una referente. Sus decisiones estratégicas impactaron positivamente en el sector corporativo, y fue invitada a dar conferencias importantes, compartiendo su historia de superación
y su conocimiento sobre cómo transformar adversidades en oportunidades. Empresarios de todo el mundo comenzaron a buscarla, no solo por su experiencia, sino por la fuerza que emanaba. Su marca se estaba estableciendo y Valentina sabía que su camino apenas comenzaba. Mientras su vida profesional despegaba, la transformación interna de Valentina también se intensificaba. Nunca permitió que las dificultades del pasado la definieran. El sufrimiento, la pérdida y la caída que experimentó la habían moldeado, pero no destruido. En lugar de eso, usó cada pedazo de su dolor como combustible para alcanzar lo que tenía delante. Pero mientras Valentina crecía, Javier Vargas también estaba pasando por una transformación. La observaba desde lejos, con una sensación incómoda de admiración y arrepentimiento. El hombre que alguna vez subestimó a Valentina ahora veía a la mujer que ella se había convertido. Él, que la trató como una sombra, empezaba a darse cuenta de que había cometido un error irreversible. En una tarde de verano, Javier buscó a Valentina. La encontró en su oficina, rodeada de papeles y gráficos que representaban a las empresas que ella ayudaba a crecer. Su mirada ahora era diferente. Ya no había arrogancia en su rostro, sino un reconocimiento silencioso de lo que Valentina había logrado. Sabía que ella ya no era la mujer frágil que él pensaba. Ella era una líder estratégica, una mujer capaz de conquistar el mundo por sí sola. Valentina, yo necesito decirte algo, comenzó Javier con una expresión seria. Cuando te conocí, te vi solo como una exheredera caída, alguien que había perdido todo. Pero ahora, viendo lo que has logrado, no puedo negar lo mucho que me equivoqué. Eres mucho más de lo que jamás imaginé. Valentina lo miró con una mirada serena, como quien ya sabía lo que él estaba a punto de decir. Ella había dejado el pasado atrás y ya no necesitaba la validación de Javier para sentirse completa. Él se había convertido en parte de su pasado, una parte que ahora solo servía para confirmar cuánto había crecido. No necesito tu aprobación, Javier, dijo Valentina con calma, sus palabras firmes y claras. Ya me demostré a mí misma lo que soy capaz de hacer. Lo que hice no es para que tú o cualquier otra persona me reconozca. No necesito que nadie valide mi existencia. Soy lo que soy por mí misma. Javier la miró por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero las palabras parecían inútiles ante la confianza que emanaba de Valentina. Sabía que había perdido la oportunidad de estar a su lado, pero también sabía que ella ya no lo necesitaba. Ella había superado todo y ahora estaba en total control de su propia vida. Tienes razón, dijo él con un suspiro. Siempre fuiste más de lo que vi, y ahora veo lo ciego que fui. Valentina sonrió ligeramente, sin amargura, pero con una certeza inquebrantable. Sabía que ese era un momento decisivo para ambos. Javier finalmente reconocía lo que ella era, pero para Valentina eso ya no importaba. Ella estaba más allá de todo eso. Finalmente, estaba en paz consigo misma y con el camino que eligió seguir. En los días que siguieron, Valentina continuó su camino con la misma determinación, pero ahora ya no estaba sola. Había construido una red de empresarios, líderes y visionarios a su alrededor, todos respetándola por lo que había logrado. Su reputación crecía y con ella su libertad. Valentina ya no estaba atrapada en lo que había perdido. Había renacido de sus propias cenizas, más fuerte y más sabia. Su trayectoria de superación la había transformado en una mujer que ahora tenía total control sobre su destino. No importaba lo que el futuro le deparara. Ella sabía que estaba lista para cualquier desafío que surgiera. Ya no era una exheredera decadente. Ella era Valentina Herrera, una mujer de negocios, una líder y, sobre todo, una mujer que no necesitaba a nadie para definir su valor. El futuro estaba en sus manos y ella estaba lista para moldearlo de la manera que quisiera. Si te gustó esta historia, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias increíbles que están por venir.